Cositas, la noticia importante que ha saltado en el día de hoy, porque me da la impresión de que da para abrir un tema bastante más amplio, que es la retirada, un poco a destiempo, porque llega ahora a principios de junio, con ya el draft y la agencia libre consumados, de Frank Ragnow, el center titularísimo, uno de los mejores centers de la liga, de los Detroit Lions, que lo deja. Y esto nos abre varias cuestiones. Álvaro, empiezo contigo si te parece, porque lo primero que toca es los Lions, y lo hablamos en su momento, habían hecho un draft un poquito centrado en renovar un poquito la línea ofensiva, sobre todo en la posición de guard. Ahora se encuentran con que tienen que cambiar el center. Ya se está hablando que uno de esos rookies, que es Tate Ratledge, es el que está haciendo repeticiones en los OTAs como center. Podría ser la solución. Pero esto trastoca un poquito, yo creo que los planes de los Lions, más aún, que ahora hablaremos, porque han perdido coordinador ofensivo, han perdido coordinador defensivo, y ahora pierden, no te diré al alma del ataque, pero una de las Sí, posiciones sí. importantes. No sé cómo lo ves. Pierden al que es para mí y con todos los respetos, por ejemplo, a Kelsey, que a mí me ha parecido en la última década el mejor center por delante de Ragnow, pero Ragnow para mí era el center que mejor entendía el juego y leía la defensa de estos últimos años en la NFL. Me ha parecido de los mejores top 3 centers de la liga. Tiene una carrera corta, al final un poco yo creo que por eso del tema de las lesiones que ha ido arrastrando hasta este momento. Creo que los Lions cuando draftean a estos dos jugadores, tanto a Ratledge, el de Georgia, un guard, cero experiencia como jugador de la posición de center en college, y Frazier, el otro guard del LSU, también con cero experiencia en la posición de center, lo hacen un poco yo creo que con expectativas a futuro medio corto plazo como mucho, entendiendo que Ragnow a lo mejor te podía durar 1 o 2 temporadas más, que no te iba a dar más de eso. Yo creo que los Lions han intentado apretarle mucho al jugador en el sentido de dame una temporada más al menos para que estos dos jugadores se me puedan adaptar, que vea cuál de los dos es el jugador que tiene más posibilidades de acabar reemplazándote a ti, pero yo creo que Ragnow al final él mismo lo ha comentado, él no quiere desperdiciar o tirar más años de su vida de salud física por jugar una temporada más, por exprimir su cuerpo un poquito más. Y creo que Ratcliffe, el segundo pick de draft al final de los Lions, en segunda ronda, parte con ventaja, ya no solo por calidad, aunque creo que Nate Frazier es un jugador, en el caso Nate Frazier, lo estoy confundiendo, creo. Frazier, el jugador del SU, va a tener una carrera muy buena en los Lions. Creo que los dos picks son muy buenos, pero que Ratcliffe es el favorito sin ningún tipo de dudas para jugar como center en los Lions. Un jugador que en la Combine, sin haber jugado un solo snap de center, ya se le pidió que probara en esa posición. Así que creo que es el favorito principal para hacerse con el puesto, lo cual lo indica que lo vaya a hacer súper bien. Oye, aquí me surge una cuestión, porque esto me recuerda un poquito a lo que pasó el año pasado con precisamente Jason Kelsey, que decíamos, oye, si no el mejor center de la liga, uno de los mejores, Nacho, se retira, a ver los Eagles cómo lo van a tratar, y al final, bueno, han podido los Eagles, con lo que tenían dentro, con Cam Jurgens, trabajar y han ganado la Super Bowl. Yo no sé si este tipo de bajas en un equipo como los Lions se va a notar tanto como parece ahora mismo. Bueno, a ver, en el caso de los Eagles, ellos ya habían hecho la transición interna, ya la habían preparado. Ellos primero draftean a Landon Dickerson, que era un center en Alabama, acabó siendo uno de los mejores guards de la liga. El año siguiente Jargens, para ser el center de futuro detrás de Kelsey. Y Jargens el primer año no juega, el segundo es guard, el tercero ya es el center. Pero siempre hubo esa intención de ser el center de futuro. En los Lions, la sensación es que, bueno, respecto al año pasado, Thaler ha salido del equipo, entraba un guard a sustituir a Thaler, que iba a ser Ratledge, y ahora se encuentran con la situación de que Ratledge va a tener que ser el centro del equipo y que va a jugar Mahogany, o como se pronuncie el otro guard, que es un pick de sexta ronda el año pasado que no jugó prácticamente en toda la temporada. Es decir, yo creo que la pérdida de talento es evidente. O sea, al final has cambiado a un veteranazo como Thaler por un rookie, por un jugador de sexta ronda el año pasado sin experiencia, y a el mejor center de la conferencia nacional por un rookie. Un rookie que no ha jugado nunca de center. Entonces, vamos a ver eso. En el lado positivo de Detroit, Hank Fraley, el entrenador de línea ofensiva, que tuvo muchas entrevistas para ser coordinador ofensivo en esta offseason, al final se acabó quedando.
Eso es un punto yo bastante positivo para ellos de cara a ese proceso de esos dos jugadores sin experiencia y que les va a ayudar mucho, pero fuera de eso. Ha salido Ben Johnson, han conseguido mantener al coordinador de línea ofensiva, pero bueno, se te han ido dos de los tres interiores y jugadores con muchísima experiencia y con muchísimo aplomo. Entonces, vamos a ver cómo se da esa transición y no va a ser fácil. O sea, es evidente que, pues sí, que tienen peor línea los Lions ahora mismo de la que tenían en 2024. Rafa, te hago a ti la pregunta difícil de todas. Como decimos, han perdido a su coordinador defensivo Aaron Glenn, entrenador ahora mismo de los Jets. Han perdido a Ben Johnson, que se ha ido a los Chicago Bears. Y ahora pierden también, como decimos, a un jugador muy importante en la línea ofensiva, como es Ragnow. ¿Tú crees que estos Lions son capaces de reproducir lo que vimos de ellos el año pasado con estas bajas? ¿De que es posible sobreponerse a tantas bajas tan importantes? Me parece que los Lions, yo creo que nos tenemos que remontar a 2 años atrás, donde ya realizaron una excelente temporada llegando a la final de conferencia. No podemos olvidar que la campaña pasada tuvieron muchísimas lesiones, especialmente en la defensa. Vamos a ver si recuperan eso. Pero sí, yo creo que los Lions comienzan a bajar, por así decirlo. O sea, han llegado como a la cima y ahora como que empiezan a bajar y al final no han conseguido ni siquiera, a ver, entiéndaseme, llegar a la Super Bowl. Con lo cual, yo creo que todo va a estar en Dan Campbell, Paco. Vamos a ver cómo puede reconvertir la situación primero, la ausencia de los dos coordinadores, y después cómo puede arreglar la línea de ataque, que no es una cirugía, tiene que ser una cirugía muy fina, sobre todo perdiendo al center. Oye, os lanzo la pregunta a los otros dos, Álvaro, Nacho. A ver cómo lo digo sin que suene mal. ¿Hay que bajar un escaloncito de favoritismo a los Lions? Donde lo pusimos, por ejemplo, en el Power Ranking. No hablo solo por la baja de Ragnow, ¿no? Sino por... se le suma a las otras bajas que ya hemos comentado. De hecho, en el Power Ranking dijimos claro, que había una incógnita de nuevo coordinador defensivo, no coordinador ofensivo. Sobre todo con el ataque parecía que Ben Johnson era muy influyente. ¿Estamos sobrevalorando un pelín a los Lions de cara a las predicciones del año que viene? No, a ver, el equipo sigue siendo muy bueno. Es cierto que la baja que tienen es muy importante, que ya, como habéis comentado, han tenido bajas quizá o más importantes, que es perder a tus dos coordinadores, ambos viniendo de hacer unas temporadas muy buenas. Tienes que acertar ahora, ya no solo a esos dos coordinadores que traes, uno que traes y otro que asciendes, si no recuerdo mal. Tienes que acertar ahora en el reemplazo de tu center, un center que además, teniendo un quarterback como es Jared Goff, vas a necesitar, incluso yo creo que más, siendo un pocket passer, de un center sólido que de un quarterback que se pueda mover y que pueda salir del pocket sin apenas apuros, ¿no? Que tenga esa capacidad para salir. Y al final yo creo que lo haces, como he dicho antes, con vistas a Miles Frazier, no Nate, que ya no doy abasto de nombres. Nate es el running back de Georgia. Y que además, Álvaro, y que no mintamos, que ahora mismo tú precisamente estás, si no de vacaciones, entrando en periodo vacacional. Pero es que los dos picks, y aquí al final es donde quiero llegar. Creo que tienen que tener una mezcla de suerte, que al final yo creo que eso forma parte de todos los deportes, tener un poco de suerte, haber acertado las dos decisiones de los dos coordinadores, y si aciertan, pongámosles que le sale bien, ¿vale? Que no dan un bajón espectacular, que no es un equipo que pierde mucho con los dos nuevos coordinadores, sabiendo que lo que se te ha ido es muy bueno, es primera clase, y tienes que acertar y tener un poco de suerte con los dos jugadores de línea que drafteas. Ratledge, porque va a ser tu center titular a priori, y Miles Frazier, cuidado, porque a priori lo que dice Nacho es totalmente cierto. Mahogany va a ser el guard titular la primera semana, pero no me sorprendería nada que Miles Frazier acabara siendo el guard por dos razones. Una, por demérito de Mahogany, que lo que ha dicho Nacho da para lo que da y probablemente dé para lo que dé, y porque Miles Frazier sí que me parece un jugador muy bueno, y que si no es en un año, dentro de dos, creo que los Lions se van a acordar de decir qué buen pick hicimos con Frazier, el de LSU, pero al final es todo especular, haber acertado y tener un poco de suerte. Nacho,
el gran fichaje de la agencia libre de los Lions, por si alguien no se acuerda, DJ Reed, 3 años 48 millones, han perdido a jugadores como Zadarius Smith, por ejemplo, también se les ha marchado, bueno, Zeidler, que lo hemos comentado, no sé si... Es que claro, estos Philadelphia Eagles están, o los tenemos muy arriba y no solo es que no se hayan movido o hayan perdido cosas, es que han ganado. Solo han perdido a Kellen Moore, que es su coordinador ofensivo. El resto, incluso de jugadores, con el draft que han hecho y demás, han subido enteros. Estos Lions, para mí, no están a esa misma altura ahora mismo. Sí que es verdad que la temporada pasada, con muchas bajas, estuvieron ahí, pero es que, no sé, me parecen bajas muy sensibles. Bueno, pero ya hemos visto la conferencia nacional en los últimos años, no cuando hemos tenido un equipo llegando 2 años seguidos. Que el último Seattle, ¿no? Hace 13 años ya, 12, 13 años. Entonces, no es sencillo. No es sencillo llegar 2 años seguidos a la Super Bowl y oye, vamos a ver. El año pasado a Filadelfia le sale prácticamente todo bien en lesiones, a Detroit no. A pesar de eso, mira, pues Detroit hizo un temporadón, Filadelfia llegó muy bien a diciembre y remató en enero. ¿Quién te dice que no va a ser al revés este año? Juegan entre ellos durante la temporada. Los dos tienen un calendario muy complicado. Al final, Filadelfia se cruza con la NFC Norte y la NFC Oeste. Detroit, en cambio, pues eso, NFC Este y AFC Norte, que también es otra división complicadísima. Bueno, no sé, yo creo que va a ser un calendario complicado para los dos. Vamos a ver cómo se desarrolla la temporada y a ver, también te digo, la NFC ya en los últimos años no es una división de 2 equipos, no es una conferencia de 2 equipos. Va a haber más equipos implicados, va a haber más equipos por ahí. Y a ver si es el año de Detroit. Parecía, 2023 estuvieron cerquísima, 2024 parecía que estaban más cerca y se les cayó todo de manera dolorosa en diciembre, enero. Vamos a ver si es 2025. Obviamente la duda de los coordinadores está ahí. O sea, han hecho una transición interna en defensa, se han traído un coordinador desde los Broncos en ataque. Vamos a ver cómo sale eso. Hemos consultado, bueno, más bien Tomasi ha consultado a Samu, que es amigo del programa y fan de los Lions, y se ha mostrado bastante tranquilo. Él hablaba de que, evidentemente, Ragnow era el líder de la línea ofensiva y que es un jaleo perder ahora a un jugador así a estas alturas de la offseason, pero que bueno, las palabras textuales de Samu es, bueno, que si había que perder a un titular, casi que la línea interior ofensiva es el sitio donde menos daño hace al equipo, porque ya iba a haber mucha competencia. Que el año que viene habrá que draftear un center en primera o segunda ronda y a seguir adelante. Pero claro, me parece bien, pero teniendo en cuenta estas famosas ventanas de oportunidad o ventanas de Super Bowl, yo no sé si estaría tan tranquilo. No, bueno. y es que yo creo que estamos en una situación en la que yo no estaría tranquilo, porque es como si, por ejemplo, poniendo el caso de los Eagles con Cam Jurgens llega a la NFL primer año rookie y le pasa que Jason Kelce llega a estos momentos de la temporada y dice que se retira. A los Eagles se le cae todo, porque el proceso que han hecho los Eagles es el que yo creo que iban a querer replicar los Lions, bien sea con Radlitz o con Miles Frazier, como he comentado. Entonces, yo creo que el problema lo tienen, lo que tienen que ver ahora es como con calma manejar la situación de la mejor manera posible, sabiendo que es un destrozo el que te ha hecho perder a un center titular que no es que, digamos, era del montón, es que era de los mejores.